Hola y bienvenidos a un episodio especial de Warfronts. Hoy nos acompaña Greg Scarlatoiu, presidente y director general del HRNK, una de las principales ONG que documentan las atrocidades norcoreanas. Greg, gracias por regresar. La vez pasada tuvimos problemas de internet, así que me alegra que estés aquí de nuevo. Oh, el placer es todo mío, Simón. Me da gusto verte de nuevo. Sí, entonces, a modo de introducción, quizá podrías presentarte y decirme qué hace HRNK en el ámbito de los derechos humanos en Corea del Norte, lo cual quizá es un poco contradictorio. Fuimos establecidos en 2001, hace 25 años. En ese momento ya se habían investigado temas políticos, militares y económicos, pero poco sobre derechos humanos. Recuerda, los desertores norcoreanos apenas estaban saliendo durante la Gran Hambruna, después de la Gran Hambruna. Un grupo bipartidista de figuras en derechos humanos creó esta organización para investigar, analizar y reportar sobre los derechos humanos en Corea del Norte. Hemos producido más de 70 informes, libros y monografías. Hemos tenido estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de la ONU, ECOSOC, desde abril de 2018. Somos una ONG acreditada por la ONU. La investigación y publicaciones son clave en nuestro trabajo. Claro, también hay un aspecto defensivo en nuestro trabajo. La investigación y los informes solo valen según su difusión. Así que informamos a las oficinas del Congreso en Washington, a los miembros del Parlamento Europeo también, a los miembros de la Dieta japonesa, a los miembros de la Asamblea Nacional de Corea del Sur, así como a las agencias de la ONU, antes de que Rusia eliminara el panel de expertos de la ONU sobre sanciones a Corea del Norte. Recibíamos solicitudes cada año para presentar una opinión consultiva. El secretario general de la ONU ha citado a HRNK en sus informes. El informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre los derechos humanos en Corea del Norte nos citó hasta 32 veces en un solo informe. Así que lo consideramos una fuente confiable de información y análisis, no solo sobre los derechos humanos en Corea del Norte, sino también sobre la dinámica del régimen norcoreano. Nos enfocamos en el sistema de detención, los campos de prisioneros políticos y otros tipos de instalaciones de detención ilegales. Atendemos a grupos vulnerables, mujeres, niños y personas detenidas, enfocados en el entorno informativo de Corea del Norte. Y hasta ahora, lo que dicen los críticos es que la mayor fortaleza de HRNK es nuestra investigación sobre la dinámica del régimen norcoreano y la política deliberada de negación de los derechos humanos, de acuerdo con decisiones tomadas en el nivel más alto del Estado en Corea del Norte. Por supuesto, hay otros temas sobre los que hemos realizado investigaciones extensas. Trabajadores norcoreanos enviados oficialmente al extranjero para obtener la moneda fuerte que el régimen necesita para mantener contentas a sus élites mediante el acceso a divisas, y bienes de lujo importados como contrabando desde el mundo exterior, a pesar de las sanciones aplicables de la ONU. Por supuesto, estos fondos también se destinan al programa nuclear y al programa de misiles. Estas son áreas donde no solo exploramos la situación actual, sino que también investigamos y publicamos. Y he testificado ante el Congreso de los Estados Unidos, también ante la ONU, por ejemplo, ante la Asamblea General de la ONU este año en mayo. Esa fue la primera vez. Primera reunión plenaria sobre derechos humanos en la historia de la Asamblea General enfocada en Corea del Norte. Tuve el privilegio y el honor de testificar ante el Pleno de la Asamblea General, así que también hemos testificado ante el Parlamento Europeo. Así que, de nuevo, es la investigación y también es el alcance y proporcionar esta información y análisis sobre los temas relevantes. Es un grupo bipartidista con republicanos y demócratas en la Junta. Estoy muy bendecido. Peleamos por muchos temas en Washington, D.C. Coincidimos en este tema, así que me considero afortunado. Nuestra política son los derechos humanos de Corea del Norte. Nuestra política es llevar derechos humanos, libertad, democracia y prosperidad al pueblo de Corea del Norte.
No creo que vayas a encontrar a nadie en ningún lado del espectro político occidental que diga, ya sé, tal vez los derechos humanos de Corea del Norte. No estamos de acuerdo en eso, pero será bueno coincidir en algo. Si ese día llega, sabremos que el Armagedón se acerca. Sí, diremos lo que mencionaste, muchas cosas ahí, has hecho informes y libros. ¿Dónde es mejor para nuestra audiencia conocer más sobre lo que haces? El mejor lugar es hrnk.org, así que hotelromeonk.org. Todos nuestros informes están disponibles sin costo gratis. Son archivos PDF, los puedes descargar, los puedes imprimir. Y sabes, si eres investigador, estudiante o alguien interesado en los derechos humanos de Corea del Norte, este es un recurso tremendo. Por favor, permite que ocurra este descarado ejercicio de autopromoción. Si me lo permites, estamos en una situación muy difícil. Y lo voy a decir desde el principio, se trata de un entorno internacional que honestamente es bastante hostil hacia los grupos de derechos humanos. No hay apoyo del gobierno surcoreano. Este gobierno está muy interesado en apaciguar al régimen de Kim Jong-un, mientras básicamente eliminan todas estas iniciativas para abordar los derechos humanos en Corea del Norte. En Estados Unidos, la situación no es mucho mejor. Sin apoyo gubernamental, todo debe ser privado. Nuestro respaldo viene de donantes y pequeñas fundaciones privadas. HRNK.org dona, cualquier ayuda sirve. Me aseguraré de que nosotros también hagamos una donación. Como canal lo haremos posible y obviamente animaría a cualquiera más a hacerlo. Sí, es una pregunta rápida. Primero quiero conocer sus antecedentes y hablar de todo. ¿Por qué el gobierno de Corea del Sur no quiere apoyar esto? Parece algo que les interesaría. Actualmente hay un gobierno progresista de tendencia izquierdista, el gobierno del presidente Lee Jae-myung. Siempre, cada vez que había un gobierno progresista en el poder, fueron bastante reacios a apoyar iniciativas de derechos humanos en Corea del Norte, por supuesto, bajo el difunto presidente Kim Dae-jung, bajo el difunto presidente Roh Moo-hyun. Aunque retóricamente estaban a favor del compromiso con Corea del Norte, continuaron apoyando discretamente a los grupos de derechos humanos norcoreanos. Luego, tras los presidentes progresistas Moon Jae-in y Lee Jae-myung, se eliminó totalmente el apoyo a estas organizaciones, afectando sobre todo a las de Corea del Sur. Muchas de ellas han sido literalmente destruidas. Por eso dependían mucho del apoyo de Estados Unidos, la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo y la Fundación Nacional para la Democracia. Ese apoyo se ha evaporado. Quiero decir, todavía hay para algunos de ellos algunos proyectos en curso, pero esos se concluirán y desaparecerán. Tengo que decir que, desafortunadamente, aunque los conservadores surcoreanos declaran apoyar a los desertores norcoreanos, los 34,000 que viven en Corea del Sur y la causa de los derechos humanos en Corea del Norte, el apoyo no ha sido grande, ni siquiera bajo gobiernos conservadores en Corea del Sur. Es un tema que está altamente politizado y es muy divisivo en Corea del Sur. Realmente me sorprende, ¿ves? Sientes que los dos países a ambos lados de una guerra técnicamente en curso, el lado en cuestión quiere señalar las violaciones de derechos humanos del otro lado. Supongo que para no molestar a los vecinos, eso también es importante. Sí, por ejemplo, en Corea del Sur hay organizaciones sólidas como el Instituto de Corea para la Unificación Nacional, apoyadas por el gobierno. Ellos producen buenos libros blancos sobre los derechos humanos en Corea del Norte. Cuando los conservadores están en el poder y luego no lo hacen bajo administraciones de tendencia progresista, así que eso es realmente desafortunado. Es la naturaleza de la política surcoreana, bastante divisiva, comprensible desde cierto punto de vista. Pero, como dijiste, no se entiende que los derechos humanos en Corea del Norte se hayan politizado. Así como, no sé, un ejemplo trivial, los servicios públicos o el apoyo al ejército.
Esto no debería cambiar. No, parece estándar, pero humano. Debería ser algo estándar. Sí, claro. ¿Cómo comenzaste en esto? Cuéntame tu experiencia. Dijiste que lo haces desde 2001, ¿cierto? No, llegué aquí en 2011, en julio de 2011, como director ejecutivo, básicamente liderando la organización desde hace un par de años. ¿Fue en Estados Unidos? Harenka. Me hice cargo de HRNK en 2011 como director ejecutivo y ahora soy presidente y director general con las mismas responsabilidades. Soy el primer presidente y director general de la organización, además de estadounidense naturalizado. Nací y crecí en la Rumania comunista. En 1989 era estudiante de primer año en la Universidad de Bucarest, estudiando lengua y literatura inglesa. Como otros jóvenes, yo también estaba en las calles. No me hace especial. Los verdaderamente especiales fueron quienes dieron su vida para derrocar el régimen de Nicolae Ceausescu. Como recordarás, Simón, Rumania era el país de Europa del Este más parecido a la Corea del Norte de Kim Il-sung. ¿Por qué? En 1971, Ceausescu, dictador de Rumania, visitó Corea del Norte por primera vez. Se enamoró del estilo de culto a la personalidad de Kim Il-sung. Con los 10 principios de la ideología monolítica, el TPMI, los principios fundamentales, los 10 mandamientos del régimen norcoreano, la ideología Juche de autosuficiencia, el estilo norcoreano de industrialización forzada, de pedir prestadas enormes cantidades de dinero del extranjero para construir esta industria ineficiente. Hizo lo mismo en Rumania, intentó pagar la deuda externa, lo hizo. Los rumanos fueron quienes se sacrificaron. Los años 80 fueron muy oscuros, había apagones, casi no había agua y hacíamos fila por comida. Recuerda, este país fue el granero de Europa y ahora lo vuelve a ser. En resumen, tras la caída del régimen, el país se abrió. Yo puedo hasta cierto punto. He leído con mucho interés sobre el desarrollo internacional. Conocí la historia del Hangan Kijun, el milagro en el río Han, esas décadas de desarrollo económico milagroso, cuando Corea del Sur pasó de la pobreza a la riqueza, de ser uno de los países más pobres del mundo a convertirse en una potencia económica y cultural global. Eso es lo que Corea del Sur es hoy en día. Así que, de todos modos, un día veo este anuncio en el tablero de avisos. Exámenes para becas en el extranjero. Me digo a mí mismo, bueno, está bien, tal vez, Gran Bretaña. Estados Unidos y Gran Bretaña son difíciles, pero creo que tengo oportunidad. Tomé el examen e hice uno de mis ensayos sobre historia mundial y economía, lo que sabía entonces. Me iba bien. Inglés y francés, mi francés. El francés fue mi primer idioma extranjero, así que tomé este examen. Los rumanos solo tenían relaciones con Corea del Norte desde 1949. Rumania y Corea del Sur establecieron relaciones diplomáticas en marzo de 1990, así que el ministro de Educación de Rumania envió mi examen a la recién establecida Embajada de Corea del Sur y ellos dijeron, oh, queremos que este joven sea el primer rumano en estudiar en Corea del Sur. Él escribió sobre el milagro del río Han. Ahí hay mucha esperanza. Recibí una llamada preguntando si quería estudiar en Corea del Sur con una beca del gobierno, todo pagado. Nunca había salido del país. Recuerda, esta es la Corea del Norte de Europa del Este, así que, ¿qué dices? Está bien, ya estoy empacado. ¿Cuándo me voy? ¿Cuántos años tenías? ¿Cuántos años tenías cuando pasó? Tenía 19. Cuando fui a Corea tenía 20. Me fui a finales de agosto de 1990. Antes tuve una reunión con el embajador de Corea del Sur, quien aún no tenía edificio y se hospedaba en el Hotel Intercontinental. Tuve una plática agradable con un rumano que hablaba coreano porque estudió en Corea del Norte y era del servicio exterior. Me dije, tengo que hacer esto, no entiendo nada, pero ya me apunté, lo haré por ti. Ya terminé la reunión. Y cuando iba saliendo, el embajador dice, oye, joven, espera, una cosa más, da la vuelta. Sí, señor embajador, le digo. Las coreanas te adorarán. Oh, voy a ir, sí. Bueno, mi esposa es coreana, de hecho, y también mis 2 hijas.
Siempre les digo, hijos, ustedes son 100% estadounidenses, rumanos y coreanos. Así terminé en Corea, donde estudié un año de idioma. No podía hablar ni una palabra de coreano cuando llegué por primera vez. Obtuve mi licenciatura y maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Seúl, la mejor de Corea. Fue muy difícil. Desde hace 3 años ofrecen programas en inglés para estudiantes internacionales. Ellos aprenden coreano como segundo idioma. Nosotros lo tuvimos difícil. Fue realmente difícil durante 2 o 3 años, pero estar completamente inmerso en el ambiente universitario de Corea del Sur significó que realmente mejoró mi coreano. Así que estuviste ahí, fue un curso completo. Por alguna razón tenía en mente, porque creo que mucha gente lo piensa, ya sabes, por mi experiencia, que toman 1 año o 6 meses para irse a estudiar al extranjero. Pero tú estuviste ahí 4 o 5 años. Estuve ahí 10 años, estudié idiomas, licenciatura y maestría. También trabajé en medios y radiodifusión algunos años. Sí, fui locutor y columnista de coreano en Radio Free Asia. Desde septiembre de 2003 hasta marzo de 2025, cuando Radio Free Asia cerró, nunca me perdí ni una sola columna. Trabajé en desarrollo internacional en Zambia, Tanzania, Sudáfrica, Zimbabue, Argentina, Paraguay y Brasil, y nunca falté una semana. Un día recibí el correo y me detuve, eso fue todo. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo llegué a esto? Nací y crecí en el país de Europa del Este que era más parecido al de Kim Il-sung, Corea del Norte, y viví durante una década, durante 10 años en una península coreana dividida, estudiando, trabajando y viviendo en Corea del Sur. Así que es un tema realmente personal. ¿Por cuánto tiempo he estado interesado? ¿Por cuánto tiempo he tenido este interés en los derechos humanos de Corea del Norte? Desde que me fui en 1990 llevo casi 36 años con temas de Corea del Norte. Por unos 30 años, cuando llegué por primera vez a Corea del Sur no tenía absolutamente ningún interés en Corea del Norte. ¿Por qué? Ningún interés porque había vivido en un país comunista. ¿Te imaginas? Los surcoreanos vigilaban de cerca a estadounidenses y europeos del este. Mi amigo húngaro fue el primero en llegar. Está casado con una coreana estadounidense, vive en el norte de Nueva York, es ingeniero y trabajó para Dufresne Land. Supongo que había una chica de Polonia, así que nos vigilaban. Ya sabes, ¿serán comunistas de verdad? Por supuesto que no, imagínate, llegar ahí a los 20 años y decir, me gustaría estudiar Corea del Norte, me habrían dicho. No te era presidente. Bueno, joven, si te interesa tanto Corea del Norte, ¿por qué no vas al norte? Sí, claro. Exactamente, sí. Yo asumí que simplemente colapsarían, pero no lo hicieron. Así que durante los días de la gran hambruna, la Konana Hengun, me di cuenta de que esto era un tipo de guerra completamente diferente. Y así, hace unos 30 años, quizá un poco más de 30 años, adquirí este interés en los derechos humanos y la historia humanitaria de Corea del Norte. En 2000 llegué a Estados Unidos y estudié en la Escuela Fletcher de Derecho y Diplomacia en Tufts. Y he estado en Washington, D.C. desde 2002, básicamente durante 24 años, trabajando primero en desarrollo internacional, luego en el Instituto Económico de Corea, KEI, y después, desde 2011, en HRNK, el Comité para los Derechos Humanos en Corea del Norte. Así que esa es la historia. Entonces en Corea del Sur eras tú. El régimen en Rainer había caído, el comunismo colapsaba en Europa del Este y aún persistía en Corea del Norte. Todos pensaban que era cuestión de tiempo, seguro, seguro. Y cuando cambió eso, han pasado décadas y no ha cambiado. Sí, yo diría que eso cambió una vez que el régimen de Kim Jong-il sobrevivió a la gran hambruna de los años 90. ¿Recuerdas? Hasta 3 millones murieron, según Hun Jong-jo, el desertor de mayor rango en llegar a Corea del Sur. Este sujeto, este caballero, fue el propio creador de la doctrina de autosuficiencia Juche. Uno de los principales ideólogos de Corea del Norte desertó para revelar al mundo lo que realmente ocurría en el país. Bueno, los norcoreanos lograron sobrevivir. Recibieron ayuda externa,
incluyendo 1.2 mil millones de dólares de Estados Unidos en asistencia alimentaria y energética, además de apoyo de Corea del Sur. Durante el gobierno progresista de Kim Dae-jung, prácticamente extendieron ayuda incondicional, se la otorgaron a los norcoreanos. Y sí, si recuerdan la primera cumbre entre el presidente Kim Dae-jung, que en paz descanse, y Kim Jong-il. Hay un periodista famoso, Don Kirk, que escribió un libro junto con un caballero llamado Kim Ki-sum. Trabajó en el Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur. Se le asignó ser parte de una operación para básicamente conseguir el Premio Nobel de la Paz para Kim Dae-jung, que lo obtuvo por esa cumbre, cuyo costo fue de 3.000 millones de dólares pagados por debajo de la mesa al régimen norcoreano. No bromeo, puedo recomendarte el libro. ¿Cómo se llama el libro? 3.000 millones con B. Inicialmente la cifra oficial era de 500.000.000. Perdón. ¿Cómo se llamaba el libro? Quiero conseguirlo, ¿de acuerdo? Entonces, los autores son Donald Kirk, K-I-R-K, y Kim K-I-M-K, Sun K-I-S-A-M. La búsqueda del Nobel. Creo que, wow. Eso es una locura. 3.000 millones. ¿Sabes por qué fueron 3.000 millones? Porque los norcoreanos, para decirlo claramente, le diste a los rusos 3.000 millones para establecer relaciones diplomáticas, relaciones. Eso es lo que queremos y ese fue el trato. ¿A dónde fue ese dinero? Bueno, terminó en manos de las élites y Kim Jong-il lo usó para comprar langosta, vino francés y coñac. ¿Cuánto coñac puedes comprar? Me refiero, por supuesto, al programa de misiles, al programa nuclear. Así es como el régimen sobrevivió. ¿Sabes? Esto fue de alguna manera inesperado. Y desde la perspectiva de Kim Jong-il, el siguiente paso habría sido alcanzar cierto nivel de normalización con Japón y recibir inversión extranjera directa de Japón. Conozco desertores norcoreanos de alto rango que trabajaron en comercio y luego desertaron. Su tarea era ir a Japón y explorar esa cooperación. Sin embargo, hay un gran obstáculo que sigue ahí: nacionales japoneses secuestrados por agentes norcoreanos. Según el gobierno japonés, secuestraron a un total de 17 nacionales. Esto fue un gran obstáculo. En 2002, el primer ministro japonés, Junichiro Koizumi, se reúne en Corea del Norte con Kim Jong-il. Sorpresa: Kim Jong-il admite que agentes rebeldes secuestraron a ciudadanos japoneses. Algunos les permitieron regresar. ¿Por qué razón? Razón número 1, para entrenar a sus agentes de inteligencia, los agentes de inteligencia en el extranjero, en idiomas y culturas extranjeras. Razón número 2, para fabricar identidades para los agentes de inteligencia en el extranjero. Crear una identidad no es fácil, ya que lidias con profesionales capacitados. Si te interrogan, necesitas saber los nombres de las calles, necesitas saber el nombre del tendero, necesitas saber los nombres de tus compañeros de clase, necesitas saber los detalles. Solo puedes hacerlo si tienes a una persona extranjera para robar su identidad. En 1987, justo antes de las Olimpiadas de Seúl, Kim Ji-sung quería organizar alguna competencia olímpica en Corea del Norte. No lo logró y dijo: ¿sabes qué? Arruinaré el desfile de Corea del Sur. Así que 2 agentes norcoreanos colocaron una bomba en el vuelo 858 de Korean Air, que explotó sobre el mar de Andamán. Uno de los agentes, un hombre mayor, mordió su cápsula de cianuro y se suicidó. La mujer, una mujer más joven, estaba siendo interrogada y mientras la interrogaba la inteligencia surcoreana pidió si podía fumar. Sacó un cigarro de su paquete y mordió el filtro. Tenía una cápsula de cianuro escondida dentro del filtro. Afortunadamente para ella, no murió. La llevaron a Corea del Sur. Sentenciada a muerte, le conmutaron la pena. Se casó con un guardaespaldas surcoreano, escribió un libro y se hizo famosa. Había sido entrenada por personas secuestradas, gente que fue llevada desde Japón. Por cierto,
Personas de 14 países han sido secuestradas, incluyendo a la rumana Doina Bumbe, llevada desde Roma en 1978. Fascinante. Traen personas del extranjero y no les dejan irse, no son visitantes. Oh, no, solo si los traes del extranjero. Miles de surcoreanos, incluidos pescadores y estudiantes de Corea del Sur y Europa, fueron llevados en barcos durante la Guerra Fría. Vaya, hay tanto de qué hablar, me desvío del tema. Por ejemplo, Zagreb, Croacia, en la antigua Yugoslavia, era una gran estación de inteligencia para los norcoreanos, coordinando muchas de estas operaciones. ¿Por qué Zagreb? Porque los serbios, por supuesto, estaban predominantemente a cargo de Yugoslavia en ese momento y les importaba mucho Belgrado, pero no tanto Zagreb, así que tenían un poco de libertad para moverse. Kim Jong-il adoraba las películas. Él secuestró y tenía esto. El director de cine surcoreano. El director y su esposa, Marilyn Monroe de Corea del Sur. Cuando él los secuestró en Hong Kong, ya estaban divorciados. Esperó unos años y luego organizó una fiesta donde hizo que se reencontraran y estuvieran juntos de nuevo. Esto es absolutamente una locura si lo piensas, pero sabes, esta era una práctica que realmente destrozaba vidas. Seguramente conoces el caso de Yokota Megumi, una niña japonesa de 13 años secuestrada por agentes norcoreanos cuando volvía de su práctica de bádminton. Ellos dicen que murió y devolvieron sus restos. Según las pruebas de ADN, los restos cremados no son de ella y la historia continúa. ¿Qué quieren con una niña de 13 años? O sea, entiendo, bueno, no entiendo, pero la idea de capturar a un adulto como, está bien, vamos a aprender todo sobre ti para poder hacernos pasar por ti, pero una niña de 13 años, ¿por qué? ¿Sí? Entonces los agentes que llevan a cabo estas operaciones son agentes de la Oficina General de Reconocimiento, que es el brazo operativo del ejército norcoreano. Por supuesto, estas son agencias predecesoras, pero básicamente cumplen las mismas funciones. La ejecución no es un problema. Normalmente, en cualquier tipo de operación cinética que involucre a una agencia de inteligencia, hay una tasa de fracaso del 30% en este caso. Lo más probable es que el fracaso no tuvo que ver con el lado operativo, sino con el lado de inteligencia. Probablemente recibieron información incorrecta. Tenían un objetivo, fallaron ese objetivo, de todos modos tenían que llevarse a alguien, así que se llevaron al niño de 13 años. Esa es la explicación más lógica según las entrevistas que realicé con personas que estaban en la RGB o que tenían conocimiento íntimo de este tipo de operación. ¿Qué le pasó a ella? Murió en Corea del Norte, según los norcoreanos. Ella se casó. Pero no eran sus cenizas. No, no eran de ella. ¿Fue esto algún tiempo después? No, esto fue después. Tras la reunión de Koizumi y Kim Jong-il, dijeron que ella había fallecido. Muchos murieron en accidentes automovilísticos. Imagina el tráfico en Corea del Norte en los 80, vaya que era pesado. Y los certificados de defunción fueron emitidos durante un periodo de 1 año por el mismo hospital. Entonces los japoneses aún piden aclaraciones sobre quienes no han sido localizados. Te doy otro ejemplo. Hitomi Soga es una de las personas a las que se les permitió regresar. Ella estaba casada o fue obligada a casarse con Charles Jenkins, uno de los desertores del ejército estadounidense en Corea del Norte. Algunos de estos tipos intentaban evadir Vietnam y habían cometido algunas infracciones. Están molestos, así que estos tipos se emborrachan y cruzan la DMZ esperando que los intercambien por algunos agentes rusos. Terminan en la embajada soviética y los mandan de regreso a Corea del Norte. Es un desastre, ¿verdad? Pero de todos modos, ella estaba casada con Charles Jenkins, Hitomi Soga. A ella, ya sabes, se le permitió visitar Japón, como a los demás también se les permitió visitar Japón, con la condición de regresar a Corea del Norte. ¿Y qué hicieron? No volvieron, y después Charles Jenkins, su esposo, logró salir. Ahora, Soga Hitomi desapareció junto con su madre,
¿Quién es una de esas 17 personas que están esperando aclaración? Los norcoreanos afirman que no tienen idea de lo que le pasó a la madre. Ella nunca llegó a Corea del Norte. Entonces, la madre y la hija desaparecieron juntas. Reconoces que la hija fue llevada a Corea del Norte y regresó a Japón. Además dices que no sabes qué le pasó a la madre. ¿Algo no encaja en Corea del Norte? No es sorpresa, ¿verdad? Las cosas no cuadran en Corea del Norte. No. ¿Cuál consideras el mayor cambio que has visto en la última década o incluso en un periodo más largo? Sí, este cambio se remonta a los días de la Gran Hambruna. La gente se dio cuenta de que antes de eso todos dependían del sistema de distribución pública, del SDP. Te daremos lo que necesites y de la calidad que requieras. ¿Cómo sabemos lo que necesitas? Bueno, fundamentalmente basado en tu clasificación social Songbon. ¿Qué es Songbon? Las personas se dividen en 3 grupos: núcleo, los más leales, y vacilantes, que son más o menos. No como para ir a un campo de prisioneros, pero tampoco para confiar. Luego está la clase hostil, los chokpitin. Hoy, todas las oportunidades dependen de tu Songbun. Los empleos también. Hablé con testigos. Recuerdo a una chica inteligente que quería estudiar medicina, pero no pudo. Trabajó en una mina de carbón por su mal Songbun, que afecta hasta 3 generaciones si hay problemas, deslealtad o cristianos en la familia. Si alguien desertó a Corea del Sur, en Corea del Norte todo dependía del Songbun. Y luego, por supuesto, está Rusia. Corea del Norte ha ganado hasta $30,000 millones exportando inestabilidad y violencia al frente ucraniano. Corea del Norte ha estado exportando millones de proyectiles de artillería a Rusia. ¿De dónde los sacan? Claro, aumentaron la producción y tenían grandes reservas. Han estado almacenando municiones en cuevas y todo tipo de lugares durante décadas. Estos proyectiles de artillería funcionan, pero no son buenos. Algunos explotan en el cañón, otros no explotan. Así es como los rusos pelean por volumen. Así que estas exportaciones de municiones de Corea del Norte compensan el déficit, mientras el complejo militar industrial ruso se prepara para mantenerse al día con la demanda en el frente ucraniano. Por supuesto, ¿por qué hacen esto? Lo hacen por dinero. El dinero es la respuesta. Ahora, ¿obtienes algo más en el proceso? Sí, puedes probar tu equipo contra Ucrania, un país invadido por Rusia que está siendo respaldado por la OTAN, así que puedes probar tu equipo contra el equipo de la OTAN. También envían a sus tropas del 11º Cuerpo Armado. Estas son fuerzas especiales enviadas al frente ucraniano. Al principio hablaba de esto y la gente preguntaba, ¿cómo sabes? ¿Hay evidencia? No lo sé. Tengo fuentes en la comunidad SKP, incluso en China y Corea del Norte. Ahora lo sabemos. Porque Kim Jong-un ha honrado a los soldados caídos en los frentes ucranianos, incluso estando con su hija Kim Jue. ¿Son buenas estas tropas? Sí, muchos analistas dicen que no pueden ser carne de cañón. Son muy buenas. Son fuerzas especiales entrenadas en armas ligeras compatibles con las rusas. Están entrenados para asaltos. Están bien alimentados, bien adoctrinados, bien entrenados. Están entrenados en, operaciones de fuerzas especiales. Se infiltran tras líneas enemigas, destruyen infraestructura y cubren la retirada de las tropas principales. Han aprendido algunas cosas. Esto aplica al entrenamiento. Sí, si puedes replicarlo después. Un ejemplo son las operaciones combinadas. No sabían combinar drones, artillería e infantería, algo que no es propio de las fuerzas especiales. Han aprendido esta lección. Por supuesto que tuvieron algunas bajas. Es una guerra. Claro que van a tener algunas bajas. Van a tener muertos en combate. Van a tener heridos. Esa es la naturaleza de la guerra, pero de nuevo al final lo que importa es el dinero, y han estado ganando mucho dinero de Irán y especialmente de Rusia. Estas exportaciones a Rusia son las exportaciones de armas y municiones más grandes en la historia de Corea del Norte. ¿Por qué?
Durante la Guerra Fría, los soviéticos construyeron fábricas de armas y municiones en Corea del Norte. Son fábricas soviéticas de los años 50 y 60 donde los soviéticos cubrían operación y salarios. A cambio, los norcoreanos tenían que exportar armas y municiones a aliados en el tercer mundo. Había algo de dinero de por medio, pero no mucho. Luego, después del fin de la Guerra Fría, por supuesto, estuvieron bajo sanciones. Sí, exportaron a Irán, exportaron a otros lugares y aún así estaban de alguna manera limitados. Ahora, a pesar de las sanciones de la ONU, tenemos a un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Ese país ha estado importando decenas de miles de millones de dólares en armas, municiones y combatientes a pesar de las sanciones aplicables de la ONU. Tenemos un gran problema con el régimen de sanciones actual, todo por las ganancias del régimen de Kim. Y esto no es para comprarle dulces a los niños norcoreanos, esto va para el programa de misiles, el programa nuclear y de nuevo para mantener contenta a la élite del país. Corea del Norte no puede alimentar a su gente. ¿De dónde saca recursos? Solo toneladas guardadas en cuevas. Seguramente en algún momento eso se va a agotar y tendrán que hacer más. ¿Cómo lo hacen sin recursos? No, también produjeron más. Durante su reciente discurso, Kim Jong-un básicamente dijo eso, así lo expresó. Hay una producción interna dirigida por el complejo militar industrial y hay una producción para exportación y están aumentando ambas, así que están incrementando la capacidad de producción. Esta es la parte más lucrativa de la economía norcoreana. En realidad existen 3 economías en Corea del Norte. Está la economía del pueblo, estos mercados que mencioné, los mercados abiertos Changmadang, los mercados de agricultores Longming-Sijang, los mercados negros Samsijang. Luego está la economía estatal oficial que está en ruinas. Son millas de plantas químicas en Alemania del Este y Rumania oxidándose. Y luego está la economía del Palacio Real, que obtiene la moneda fuerte necesaria para mantener el régimen en pie. A lo largo de los años ha sido muchas cosas. Trata de personas, envío de trabajadores al extranjero, drogas y productos o medicamentos falsificados. Pero nada se compara con lo que están haciendo ahora, exportar a Rusia para desplegar en el frente ucraniano. Esto no estaba en mi plan de entrevista, pero recordé algo que leí hace años. Cuando mencionaste drogas, que estaban fabricando drogas y luego las enviaban eran embajadas de fuego y luego las vendían por dinero actual. ¿Eso es cierto o es algo que escuché y malinterpreté o algo así? Sí, lo de las embajadas es que no reciben mucho dinero. Tienen que financiar parte de su operación y tienen que recaudar fondos localmente, y por eso se han visto obligados a involucrarse en actividades ilícitas. He entrevistado, está bien. Escribía un informe sobre trabajadores en el extranjero y conversaba con un ex diplomático norcoreano experto en el tema. Le pregunté sobre el tráfico de drogas. No insinué que él estuviera involucrado, pero se alteró y empezó a gritar. ¿Quién te dijo eso? Yo nunca estuve involucrado en ese tipo de cosas, eso nunca pasó. Sí, las embajadas estaban involucradas, están involucradas en muchas otras cosas, así que los atraparon en Rumania en los años 90, contrabandeando DVDs. Tengo una gran historia de Brasil, yo estuve ahí y me enteré durante una gira de conferencias. Entonces, los diplomáticos norcoreanos contrabandean puros cubanos en las valijas diplomáticas y estos tipos regresan a Brasil y están tan acostumbrados a hacer esto que por error tomaron la vía roja en vez de la verde de nada que declarar. Entonces abren sus valijas y ven cientos de puros cubanos y les dicen, ¿qué es esto? Ellos dicen, inmunidad diplomática, y los brasileños responden, ustedes sí, sus valijas no, están confiscadas. Debieron tomar la vía verde, muchachos. Sí, de verdad. Solo para retomar nuestro tema, disculpen, para desviarnos un poco de recuerdos vagos a volver a las tropas en Ucrania.
Leí en una nota que un desertor norcoreano dijo a la ONU que los soldados enviados a Ucrania son prácticamente esclavos. Viven en esclavitud moderna sin saber por qué ni para qué luchan. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que saben a lo que se enfrentan? ¿Crees que saben a lo que se enfrentan? Les pagan hasta $2,000 al mes. Perdón, dijiste que la gente en casa gana $3 al mes, ¿no lo dijiste? Sí, está bien, sí. Sin embargo, no creo que reciban ni un centavo. Son soldados. Creo que el régimen se queda con todo ese dinero. Ahora, en el caso de los trabajadores civiles enviados al extranjero antes del COVID, según el Departamento de Estado y Estados Unidos, HRNK, había alrededor de 100,000 trabajadores norcoreanos enviados a unos 40 países en todo el mundo, pero principalmente a China, al lejano oriente ruso y al Medio Oriente en Rusia. Muchos trabajan como leñadores, obreros textiles o en plantas procesadoras de mariscos en China y como obreros de la construcción en el Medio Oriente. Así que los estadios de la Copa del Mundo, tanto para la Copa del Mundo en Rusia como para la Copa del Mundo en Qatar, sí utilizaron trabajadores norcoreanos. Ahora, en la última ronda de sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU, esta práctica fue prohibida y tuvieron que ser regresados. Sin embargo, sí sabemos que han regresado a Rusia y a China. En su caso, hasta el 90% de sus salarios es confiscado por el régimen. Sin embargo, si te queda aunque sea $100 al mes para enviar a tu familia en casa, eso es algo muy importante. Si el salario industrial es de $3 al mes, entonces esto es trabajo forzado. Si tu familia tiene hambre, harás lo necesario. ¿Esto es trabajo forzado? Sí, absolutamente. Son, o sea, lo que quieras. Violaciones de salud y seguridad, violaciones en el pago de salarios, un historial terrible y horrible de derechos laborales. Y aún así, estos son trabajos muy codiciados porque tienes la oportunidad de mejorar la vida de tu familia, ya sabes, pero me desvío del tema. Supongo que estos no son reclutas, sino personas que se unieron voluntariamente al ejército, quizá fuerzas especiales. No sé si necesitas una razón. ¿En ese momento parecen reclutas? Son reclutas. Sí, o sea, tendrás oficiales profesionales y suboficiales, militares profesionales, pero son reclutas. Y los hombres pasan 10 años en el ejército en Corea del Norte, desde los 17 años. Todos los hombres a menos que sobornes para evitarlo. En el caso de algunas de las escuelas de élite, no tienen que unirse al ejército, obtienen una exención. Algunas aún eligen hacerlo y pueden optar por un servicio militar más corto. Un 30% de las mujeres también sirven en el ejército. Las mujeres se ofrecen como voluntarias para servir en el ejército. Básicamente, wow. Y hablando de la gente, no en el frente ucraniano, sino de las personas que construyen cosas en el extranjero, trabajando en Rusia y en otros lugares. ¿Quiénes son ellos, parecen? Parecen empleos deseados, pero no lo son. ¿Cómo funciona la elección? Creo que esa es mi gran pregunta. ¿Ellos eligen o son prisioneros o son reclutados o cuál es la situación? ¿Cómo funciona realmente? En un inicio enviaron prisioneros. La confirmación más temprana que encontré de trabajadores norcoreanos enviados oficialmente a Rusia fue de 1919. Fui a Nara, a los archivos nacionales, y encontré un documento desclasificado. Junto con mis colegas, encontramos un documento desclasificado de la CIA sobre la industria forestal de la Unión Soviética. En ese documento se mencionaba a trabajadores norcoreanos en estas operaciones de tala. ¿Cómo es la selección? Anuncian el reclutamiento. Tu Songbun debe aprobarse y debe ser un hombre casado. Por supuesto. Las mujeres también van a restaurantes, textiles, mariscos, procesamiento, pero en su mayoría son hombres, aunque tienen que estar casados. ¿Serían estas las personas intermedias? O sea, ni los disidentes ni la élite.
Bueno, ya sabes, también hay élites pobres, así que por supuesto existen las élites principales, pero eso no significa que tengas una vida maravillosa. Si tienes el songbun más alto, si eres de la clase central, sí, también hay algunas personas de songbun alto que eligen hacer esto. También hay algunos en la clase vacilante que quizá no tengan un songbun excelente, pero tampoco terrible. Recuerda, estas personas van al extranjero, es clave asegurarte de que no deserten. Deben ser hombres casados y tener al menos un hijo, lo cual es muy interesante. Sí, porque ya sabes, un hombre podría. Lamento decirlo, esto es algo terrible. Yo nunca haría eso. Tú nunca harías eso. Quiero decir, un hombre podría dejar a su esposa, pero no a los hijos, ¿verdad? Esa es la lógica. Quiero decir, estos regímenes saben cómo manejar estas cosas. Así que de todos modos, sí tienen que estar sanos, porque así es como funciona. Greg, fue un placer hablar contigo. Esto me resulta fascinante. Tenía un plan para la entrevista y creo que solo abordé como 4 cosas de las que preparé. Me alegró dejarte hablar de estos temas tan fascinantes, Greg. Un placer. Ojalá podamos repetirlo algún día.